Doctor, ¿cómo te va? Gracias por visitarnos. ¿Cómo está, Francesco? Un placer estar aquí. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doctor, como decía, sin lugar a dudas, el tema de Romy Martí paralizó el país, eso no podemos negar. Pero si algo yo me di cuenta, doctor, es que la gente habla sobre el caso. Porque hablamos, bueno, 100 millones de dólares, 50 para Rom, 50 para Martí. Hay muchos riesgos que podemos correr. Pero lo que yo puedo percibir cuando hablamos, hablas en el EXA o hablas en una reunión entre amigos, es que la gente no entiende qué pasó ahí. Por eso te quiero preguntar, antes de entrar al tema, te quiero preguntar, ¿cómo viste la defensa de Paraguay frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor? Bueno, en primer lugar, hay que entender que los señores Arjona y Martí fueron a una instancia no jurisdiccional, o sea, que no dicta fallos judiciales, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un sistema interamericano de derechos humanos de protección de estos derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los derechos elementales. A la vida, a la libertad, a la dignidad, al trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Estos señores recurren directamente a la Corte, perdón, a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Esto es un organismo que funciona en Washington, D.C., un organismo administrativo que recibe las denuncias, las procesa y finalmente hace recomendaciones que pueden determinar que vaya a la Corte Interamericana, que es la fase judicial. Acá, para evaluar la defensa de Paraguay, habría que evaluar la defensa de todo el Estado paraguayo en un transcurso de tiempo muy largo, que abarca varios gobiernos. El gobierno de Nicanor Duarte Frutos, después el gobierno de Lugo, de Federico Franco, ¿En el de gobierno Cartes. de Nicanor ya se dio la denuncia? Probablemente sí. Yo no tuve copia de la denuncia, pero probablemente después, porque hablamos del año 2001, ¿verdad? 2002, probablemente en el 2002 ya en el gobierno de González Macchi. Ahí tiene que haber actuado nuestra representación paraguaya ante la OEA, tomando conocimiento, corriendo traslado, presentando documentaciones que refuten esta acusación. Hay que ver qué se hizo. O sea, esa es la primera fase de la defensa. Después, la comisión habrá formulado recomendación de una comisión que tiene sede en Washington y pasó a la Corte, a la instancia judicial, que es obligatoria para Paraguay, porque Paraguay aceptó este tribunal, este sistema aceptó cuando aceptó el Pacto de San José de Costa Rica, ley 1/89, la primera ley de la época de la era democrática. Entonces pasa a la Corte. La Corte es un tribunal supranacional. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de los tribunales nacionales. Pero para poder prosperar en la comisión, ya en la primera instancia, ellos tenían que haber demostrado que agotaron los recursos internos de Ronnie Martí. Y ahí hay que ver la actuación del Estado paraguayo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República y concomitantemente el Ministerio Público, para ver cómo se defendió Paraguay acá. Porque a mí me llama la atención que haya pasado a la Corte esto, porque no se agotaron las instancias internas. Bueno, ahora pasó a la Corte y ahí viene la voz de alarma. El procurador a inicios de diciembre, creo que fue, dio la voz de alarma, se preparó una defensa. Yo creo que el desempeño general de los funcionarios paraguayos no estuvo mal, pero yo no estoy de acuerdo con que meramente funcionarios sean los que hayan tenido que ir a defender. O sea, voy a aclarar esto porque dije en otros ámbitos y tal vez ha sido una de las voces discordantes con muchas posiciones. Yo no digo que estuvo mal la posición de los funcionarios paraguayos, llámese el Procurador General de la República, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Interviniente Edgar Sánchez. El ex Fiscal General. Sí, el ex Fiscal General del Estado, La Torre, ¿verdad? Pero acá se necesitaba abogados litigantes en el área de derechos humanos, en derecho penal internacional, ¿verdad? Tanto paraguayos como extranjeros. Yo, por ejemplo, di algunos nombres en una entrevista radial que me hiciste hace poco. Dije, por ejemplo, hay abogados penalistas con formación internacional, como el caso del doctor José Ignacio González Macchi, doctor Casañas Levy. Ya hablo de gente que tiene formación en el extranjero y que conoce el juicio oral. Sí. Y que ahora están trabajando en el gobierno. Casañas Levy está trabajando en el Ministerio de Educación. Creo que González Macchi ha tenido casos importantes y su hijo está trabajando en la parte del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Se podía haber recurrido a estos colegas para ir a defender oralmente las posiciones de Paraguay. Sin perjuicio, y acá es algo muy importante, sin perjuicio de contratar estudios jurídicos o abogados prestigiosos en derecho internacional que tienen sede en Washington o en Nueva York o en Costa Rica sobre este tema. Voy a contar el caso, por ejemplo, de Bolivia contra Chile
ante la Corte de La Haya. ¿Quién le defendió a Chile? El señor doctor Claudio Grossman, un especialista internacionalista en derechos humanos, que yo lo conozco, que tiene un estudio jurídico de derechos. Estuvo justamente humanos. siendo juez el jueves pasado, con Gras. No. Él se llama Grossman. Bueno. Entonces, por ejemplo, vos contratás un estudio especializado. Así como el caso Gramón, contratamos un estudio especializado. Sí. Así como el caso PDVSA contra Petropar, contratamos un abogado especializado en arbitraje internacional, el señor Eduardo Silva Romero. Así también teníamos contratado. ¿Por qué? Porque vamos a litigar a la Corte y ahí existen jueces de primer nivel. Un mexicano, investigador de la UNAM, es el que preside. Hay un miembro de Uruguay que fue ministro de la Corte. Hay una que es miembro de Costa Rica, que fue vicepresidenta de Costa Rica, también miembro de la Corte, ¿verdad? Zaffaroni, de Argentina. O sea, estamos hablando de juristas de primer nivel. ¿Qué pasa si va a defender los intereses de Paraguay un jurista internacionalista de primer nivel? Ya es otro el esquema, ¿verdad? Yo no ataco la acción de los funcionarios paraguayos, ¿verdad? Pero se desnuda también a veces nuestra falta de manejo de juicios orales y escénicos, ¿verdad? Escuché algunas argumentaciones que decían tuve que leer porque era muy largo. Bueno, una persona que maneja la oralidad sabe cómo resumir oralmente eso y darle la tónica y poner hincapié en todo lo que nosotros hicimos y todo lo que nos hicieron los otros. Entonces, yo creo que la defensa paraguaya estuvo relativamente bien, pero podía ser mejor. Y esto era una inversión. Y por otro lado, la presencia del presidente y del canciller y de los ex secuestrados tiene su parte positiva en el sentido de que Paraguay le da mucha importancia a esto. Pero también puede tener su parte negativa en que es una suerte de presión, su presencia y una presión política que a veces un juez no quiere tener. Entonces, puedes mirar las dos caras. Lo interesante sería ver qué se hizo, y eso sí le va a dar respaldo al gobierno actual, qué se hizo en este gobierno desde el 15 de agosto hasta ahora con respecto a este caso y a otros casos. ¿Qué se hizo? Eso hay que revisar en gobiernos anteriores y establecer responsabilidades. ¿Por qué? Porque si llega a ser condenado el Estado paraguayo, hay que ver por qué fue condenado, qué se aportó y qué no se aportó. Entonces, esto es un proceso. Y después hay que ver qué documentos se presentaron. Porque esta etapa es importante, pero no es la única. El 8 de marzo son los alegatos. ¿Qué significa alegato? Es la última etapa del proceso previa a la sentencia. Que cada parte alega todo lo probado, todo lo demostrado. Incluso dice también a veces que no ha probado la otra parte y es fundamental. O sea, son algunas recomendaciones que afectuosamente las hacemos. Y quiero aclarar también algo. Mucha gente me presenta a mí como constitucionalista, pero yo también soy internacionalista. Yo estudié Derecho Internacional también, tengo una maestría, otra maestría en Derecho Internacional y tuve la suerte de hacer el curso de especialización en Derechos Humanos en la universidad donde hice la maestría en Derecho Internacional. Trabajé con destacados colegas acá. Entonces yo conozco algo, no ejerzo en esta área, pero no es que estoy opinando por boca de ganso, como dicen algunos. Yo casi no opino derecho penal, uno escuchará, ni derecho de marcas, ni derecho agrario, otras ramas. Pero en esta rama puedo opinar porque es una faceta que conozco muy bien. Claro. He tenido la suerte de vivir allá en Washington, de estudiar en una universidad especializada en derechos humanos como American University, conozco los actores y puedo opinar con relativa propiedad en esto. Justamente sobre el punto, doctor, aclarando nomás también de que son abogados no solamente constitucionalistas, sino también internacionalistas, ¿sería? Sí. Según tu conocimiento, de cierta manera dijiste que no tenés mucha experiencia, pero me imagino que seguís hablando con tus demás compañeros, ¿verdad? Y con la experiencia de ellos, ¿cómo le ves a Paraguay hoy parado? ¿Qué posibilidades tiene Paraguay de ganar este caso, doctor? Con esta intervención, buena. Pero yo no conozco la documentación que se arrimó. Porque estamos hablando de un expediente. Estamos hablando de documentos. Esta es una actuación. ¿Podía ser mejor esta actuación con el soporte que yo te expliqué? Sí. Pero fue buena. Fue regular. Tendiendo a buena. ¿Por qué? Porque se han rebatido argumentos que probablemente la acusación los tenía muy sentados y que de la comisión pasaron con recomendaciones a la Corte. A mí me pareció, doctor, perdón que te interrumpa, pero a mí me pareció, por ejemplo, de que nuestra ventaja no fue justamente nuestra defensa, nuestra ventaja fueron los excelentes jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ellos, o sea, uno le escucha de repente al procurador Sergio Cosia e independientemente del respeto que se le tiene profesionalmente hablando,
a mí me dejó mucho que desear. Sin embargo, uno le escuchaba a los jueces cuando le apretaban a Ron, y a Ron en un momento llegó hasta tartamudear, hasta quiso llorar. Claro, porque el juez, para dictar un fallo, debe escarbar en la verdad. Sí. O sea, ¿cuál es la función del juez? Administrar justicia, conforme a este reclamo, escarbar la verdad. Entonces ellos han escarbado, ha demostrado la gran clase, este jurista chileno que comenté, por ejemplo, que lo debe conocer muy bien a Grossman, que yo estoy comentando que fue otro abogado, ¿verdad? Estoy dando la pauta diferente, que vaya un abogado internacionalista par de los que están ahí. Entonces, fíjate vos, escarbó bien el juez sobre Paraguay, incluso hizo algunas afirmaciones, ¿verdad? Sobre la posición de Ron, de Martí. Pero ¿qué sucede acá? Esto no es todo. Esto fue importante. Claro. Yo, por ejemplo, creo que algo que se pudo demostrar es que no se agotaron todos los recursos internos. Entonces, que esto no podía haber prosperado ya desde la comisión a la corte. Eso para mí es muy importante. Se puede rechazar el pedido de Ron y Martí por no haber agotado los recursos internos. Uno. Que ellos aceptaron que no lo hicieron. Exactamente. Ahí, de plano, Paraguay puede ganar el caso. Por no haber agotado, porque tiene que haber agotado todos los recursos internos para que sea procedente la denuncia y para que llegue a juicio la Corte Interamericana. La Corte puede decir, no se ha agotado los recursos internos, desestima hacer la denuncia presentada. Vamos a suponer que no desestime por esto. También hay puntos altos en el sentido de que se le brindó la posibilidad a ellos de aportar pruebas. Y por otro lado, también se atacó de alguna manera la condición ideológica y de amistad afín de los médicos que firmaron el certificado médico expedido a estos señores, ¿verdad? Y la no presencia de médicos imparciales, entre comillas, ideológicamente, en ese certificado. Lástima que no pudo, por ejemplo, opinar el médico forense Pablo Lemir. Yo estuve viendo justamente en estos días un programa de televisión donde estuvo el señor Lemir y ante la foto de Arron estuvo haciendo algunas observaciones sobre lo que dijo Arron y lo que aparecía en la foto. Entonces, una lástima que esto no se pudo aportar como prueba testifical, ¿verdad? Después, otra cosa interesante fue la declaración que hizo el señor Marcos Conde desde afuera, que puede hacer una presentación, Probablemente él pueda hacer una presentación ante la Corte diciendo que él no autorizó como funcionario judicial que estos 3 médicos sean los que firmen el certificado médico. O sea, son detalles posteriores que se pueden decir. Después, otra cosa es, pedimos plata, pero es simbólico. Esta Corte no está para hacerte ganar dinero, sino para buscar restaurar derechos humanos conculcados y resarcirte, pero no es una corte donde vos te vas a litigar como en un juicio civil a ganar plata. ¿Ya? Entonces el resarcimiento que a veces los abogados pedimos es mucho más alto que lo que se puede para tener la mitad. Entonces también se demostró cierto interés pecuniario muy importante de parte de los acusadores. La pena para Paraguay no va a superar los $5 millones, por ejemplo. Es difícil estimar, porque como te digo, es una actuación en el expediente. Sí. Pero yo creo que se estuvo la circunstancia en el sentido de ir a defender los intereses de Paraguay. Todo siempre puede ser mejor. Hay gente que te dice, ¿por qué ya traes crítica? Es que tenemos que ser objetivos. Claro. Es que la audiencia, la opinión pública tiene que tener una opinión formada, real de esto. Entonces, no digo que esté mal, está regularmente bien lo que se hizo, pero siempre puede estar mejor. Ahora, esto es un todo. Que hay que ver cómo se actúa antes. Hay mucha especulación de que en algunos gobiernos, como el de Lugo, no se ha actuado prácticamente ante la Comisión Interamericana. Justamente sobre el punto, porque me avisan que tenemos que ir a un breve corte también, en breve. Pero no quiero perder la oportunidad de preguntarte al aire esto, porque sobre el punto se generó muchísima polémica, ya que Enrique Riera, por ejemplo, o varios senadores, entre ellos Enrique Riera, un hombre entendido en derecho, ya recomendaba que en el caso de perder esta demanda, Paraguay salga del sistema interamericano. ¿Cómo ves esa posibilidad, doctor? Bueno, yo creo que es una estrategia inadecuada hacer una especie de chaca a la Corte. Me sacas un fallo favorable o me voy. Yo creo que más bien son expresiones políticas, de interpretar un poco el sentir popular de por qué unos presuntos secuestradores van a cobrar una plata en vez de ellos venir a purgar acá penas por supuestos delitos que hicieron, ¿verdad? Yo creo que es más bien una declaración política tendiente a ganar opinión pública y sobre todo en un sector
más importante es el sector conservador, el sector afectado por los secuestros, el que pone más dinero en las campañas electorales. Claro. Pero no aconsejo humildemente que Paraguay salga a la Corte Interamericana de Derechos Humanos del sistema interamericano, porque tiene que salir también, tiene que retirarse de la comisión. Claro. Hay que entonces dejar sin efecto la ley 1/89, por la cual se aprobó el Pacto de San José de Costa Rica. Y eso implica un costo muy grande, porque una de las grandes conquistas de la democracia paraguaya es justamente someterse a la justicia supranacional. Y eso le da más seguridad jurídica de la pobre seguridad jurídica que tiene Paraguay. Casi nula. De la nula. Fíjate vos que, por poner un ejemplo, todos los que firman convenios con Paraguay para inversiones extranjeras firman tratados bilaterales de inversión entre sus países. Claro. Primero. Y después se acoge el inversor. Porque se busca una justicia supranacional. Porque nuestra justicia no tiene confianza de la gente. Entre paréntesis, está por renovarse la presidencia de la Corte, que va a ser nefasto que vuelvan actores del pasado otra vez a presidir la Corte. Pero esto, el tener tribunales supranacionales aceptados por nuestra legislación y aceptados por las autoridades paraguayas nos da más seguridad jurídica, nos da mejor calificación país, menor país de riesgo para inversiones o para individuos en particular como este. Porque la Corte es en la parte de derechos humanos, pero en otros aspectos está la Corte Penal Internacional, está el CIADI como centro de inversión y arbitraje, el Tribunal Arbitral, ¿verdad? Entonces, tribunales supranacionales son importantes para países de escasa seguridad jurídica, claro, como el nuestro. Renunciar a esto implica renunciar a cosas importantes, a tener una calificación determinada económica para inversiones, también para préstamos, también para venta de bonos soberanos, etcétera, etcétera, o para cualquier tipo de operación crediticia. Entonces yo creo que son declaraciones políticas un poco especulativas, sí, y a la vez al calor. O sea, es como subirse a la ola. Claro. El surfista se sube a la ola y llega a la playa, ¿verdad? Claro. Entonces sube a la ola de indignación de los sectores que también el día de mañana te van a apoyar. Pero yo creo que no es serio, responsable, sesudo y sobre todo recomendable para el Paraguay hacer eso.